Buenos días, Dios les bendiga. Este es el Pan para el Desayuno. Soy el pastor Víctor Godoy de Grace Covenant Church Latino. En Cristo somos verdaderamente libres del pecado, de la condenación del pecado y de la esclavitud del pecado y de las consecuencias del pecado. En Juan, capítulo 8, versículo 31, dice la palabra, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído. Es decir, ya estos judíos habían creído. Y Jesús les dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es decir, habían creído, pero quizás podrían no vivir la verdadera libertad. 32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es decir, hace una aclaración Jesús. ¿Por qué os digo que en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos? Seréis verdaderamente libres, porque la palabra los va a hacer vivir en esa verdadera libertad. Una cosa es ser libre y otra cosa es vivir en esa libertad. Por eso es necesario que nosotros no solamente creamos en Jesucristo, no solamente que lo hagamos Señor de nuestras vidas, sino que si Él verdaderamente es mi Señor, entonces yo voy a amar la palabra, yo me voy a meter con la palabra. Y la palabra traerá la verdadera libertad a mi vida. A veces no sabemos que no somos libres. ¿Qué les respondieron estos judíos a Jesús? Dice el versículo 34, 33 le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Esa misma condición es nuestra ahora. La gente uno le dice, esto va a traer libertad a tu vida. No, pero yo no soy esclavo. Yo soy libre porque hago lo que yo quiero. Ellos le dijeron a Jesús, nunca hemos sido esclavos de nadie. Ignoramos que somos esclavos del pecado. Ignoramos porque a veces defendemos posiciones nuestras que tienen que ver con que pueda hacer o no pueda hacer determinadas cosas, porque estamos esclavizados. Jesús les respondió el versículo 34, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el Hijo sí queda en la casa para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Necesitamos vivir esa libertad. Necesitamos entender que yo necesito libertad. Y que en la medida que yo esté en esa comunión, esté en la casa, esté en esa comunión con el Señor, voy a ser libre. Pero necesito la palabra, porque la palabra opera en mi razonamiento. Y en mi razonamiento la palabra me revela y me muestra que estoy esclavo del pecado. Recuerda, Jesús, por medio de su Santo Espíritu, por medio de la palabra, nos hace libres por causa de su obra que ya hizo en la cruz. Nos hace libres de la esclavitud del pecado, que incluye libertad de la condenación que trae el pecado, libertad de las consecuencias del pecado y libertad de que yo ya no soy esclavo en el sentido de que yo ya puedo decir no al pecado. Me lleno del Espíritu Santo, me lleno mi mente de la palabra y vengo y le digo al pecado, no. No cedo más. No te doy más. No te alimento más al pecado que me tenía esclavo. Si no, continuaré siendo esclavo del pecado. Aprovechemos esa gran bendición que tenemos y caminemos en verdadera libertad. Comunión con Jesús, llenándonos de su Santo Espíritu y transformando nuestra manera de pensar por medio de la palabra. Oremos. Señor, te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Ayúdanos
Ayúdanos, Señor, a entender que somos esclavos del pecado. Ayúdanos a entender que necesitamos libertad. Ayúdanos a entender que hay condenación por el pecado. Ayúdanos a entender que hay consecuencias del pecado. Pero ayúdanos a creer, a entender y a vivir que en ti somos verdaderamente libres. Te damos gracias, Señor, en tu nombre Jesús. Amén. Dios te bendiga.